Si hace 2 años nos llegan a decir que vamos a tener enfrente al personaje que tenemos hoy, no nos lo hubiésemos creído. Volveremos al fútbol de los 90, ese que tanto nos gusta, repasando la trayectoria de nuestro invitado, pues a través de Rayo Vallecano, Deportivo o Real Zaragoza, sin olvidarnos de su actual etapa de entrenador. Una entrevista impresionante, con un invitado aún más impresionante que seguro que os encanta. Estad atentos y abrir bien las orejas, porque lo que se viene por delante merece muchísimo la pena. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que esto empieza ya! ¡Bienvenidos, amigos de la Abadía! Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Bueno, hoy estamos otra semana más en el Bigote de Abadía y la verdad que hoy un programa muy especial. Allá cuando empezamos en diciembre del 2020, fuera de micro, siempre hablamos, ¿no? Cuando empezamos con las entrevistas de, joder, ¿os imagináis que algún día llegamos a tener a Paco Gémez en el Bigote de Abadía? Paco Gémez, bienvenido al Bigote de Abadía. Pues ya está, encantado de estar aquí con vosotros. Pues nada, oye, que mil gracias por acudir a la llamada, ¿no? En este caso Pedro Riesgo, que fue el que te recomendó a nosotros. Y nada, a disfrutar del programa, a hablar de fútbol de los 90, del fútbol de 2000, que es lo que nos gusta, y a pasarlo bien, Paco. Muy bien, vamos a ello. Vale, la primera pregunta que te tengo que hacer, ¿vale? Que es un poco una duda que tenemos. Yo no sé si te veremos antes sentado en un banquillo o compitiendo con John Ram. Seguramente en un banquillo, sí. Sí. Para lo de John Ram me queda a mí nacer 7 veces otra vez. Sí, pero no se te da mal, ¿no? Nos han dicho. No se me da mal, pero a nivel profesional esto. Cuando vas a ver un campeonato de profesionales te das cuenta de la diferencia que hay entre ellos y los amateurs, por muy bueno que sean, ¿no? La manera de... Sobre todo más, por supuesto, la manera en la que le pegan a la bola es totalmente diferente, pero sobre todo la manera en la que juegan, ¿no? La manera en la que interpretan el juego en cada momento, no se equivocan nunca en el golpe que tienen que dar. Puede ser que lo ejecuten mal, pero la previsión del golpe siempre es correcta. Es lo que en fútbol llamamos saber jugar al fútbol, que no es siempre hacer las cosas más bonitas, sino saber interpretar qué es lo que hay que hacer en cada momento. Pues yo creo que esa es la gran diferencia entre un profesional de golf y un amateur, ¿no? Que el profesional nunca se equivoca a la hora de planear y de plantear el golpe que tiene que hacer. Sí, bueno, nosotros somos amateur en estos de hacer entrevistas, así que esperemos no equivocarnos mucho, ¿vale? Y nada, vamos a ver cómo está el equipo y empezamos con la entrevista, ¿vale? Pablo, ya tienes el check verde tachado en tu lista de sueños, ¿no? Hombre, claro que sí. Además, es el primer defensa internacional que entrevistamos y haciendo gala un poco de ello, pues esta camiseta medio falsa de la selección española, pues que me he puesto ahí para engalanarme un poco. Perfecto. David, que el DeLorean con gasolina, entiendo, ¿no? Sí, cargado a tope, además hoy más que nunca y arrancado y con ganas de darle caña. Perfecto. ¿Y Ángel, han sido muy malos los seguidores o no con las preguntas? La verdad que nos han reventado el Instagram a base de preguntas, pero bueno, hemos hecho una buena selección. Perfecto. Pues nada, Paco, vamos a tirar de memoria y vamos a empezar por tus inicios, que la primera te la lanza David, ¿vale? Sí, Paco, a mí me gustaría repasar un poco contigo el día, yo creo que para todos los futbolistas profesionales es uno de los más importantes de su carrera, que es el día de su debut. En tu caso, llegó de la mano de José Antonio Camacho contra el Valencia y me gustaría recordar contigo o que nos cuentes cómo viviste pues, aquellos momentos previos al partido, aquel debut. Sí, bueno, los debuts sean con equipos en primera división, que era el gran sueño mío, ¿no? O bien luego con la selección, son momentos que difícilmente se pueden olvidar, ¿no? Yo recuerdo aquel partido, sobre todo porque me tocó marcar a un tal Lugo Penner. Y claro, bueno, pues era mi primer partido en primera división ante un tipo que posiblemente en aquel momento era de lo mejorcito que había en el panorama no solo español, sino mundial como delantero. Estamos hablando de un Lugo Penner jovencísimo que empezó en el Valencia, que era un auténtico animal. Y bueno, tengo muy grato recuerdo de aquel primer partido porque creo que fue un muy buen partido. Fue el poder medirte, ¿no? Yo pensé, digo, bueno, pues si este que es el primer partido y que tengo que hacerlo ante uno de los mejores que hay, si sale bien, pues el resto ya más o menos va a venir todo un poco ya más así de la mano, ¿no? Y la verdad que tengo muy buen recuerdo de aquel partido.
Fíjate que yo creo que todavía el campo se llamaba Luis Casanova. Imagínate si ha llovido ya. Y bueno, y ya te digo, muy buen recuerdo de aquel partido porque fue el primero. Luego vinieron, gracias a Dios, vinieron muchísimos más. Pero sí que recuerdo perfectamente una buena pelea con Lugo toda la noche. Sí. Te tocó bailar con la más fea. ¿Y cómo le dejas tú tu carta de presentación? ¿Cómo a un delantero así dices, oye, aquí estoy yo y no te lo voy a poner fácil? Sí, bueno, a mí me tocó bailar con la más fea, pero a él tampoco le tocó bailar con la más guapa. Ya te lo puedo asegurar. Bueno, antes era otro fútbol. Lo de antes era diferente, el reglamento permitía más. Los defensores, pues siempre se ha buscado que yo estoy en parte de acuerdo, siempre se ha buscado el defender a los atacantes, ¿no? El defender a la gente que crea, ¿no? Más que a la gente que destruye. Y yo en parte estoy de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo en que se le haya atado de pies y manos a los defensores para favorecer eso. Es decir, cuando tú quieres darle un privilegio, digamos, entre comillas, a alguien, lo que no puedes hacer es quitárselo a otro. Y eso es lo que ha pasado. Es decir, tú dale privilegio a los delanteros, sí. Si lo que queremos es potenciar el espectáculo, yo tengo 6.000 fórmulas para potenciar el espectáculo, pero seguramente que ninguna va a llegar a buen fin porque estaríamos hablando por ejemplo, no sé, pues no valorar el empate, por ejemplo, o otras muchas que se me pueden ocurrir, pero a lo que iba es que me parece muy bien que se quiera salvaguardar a los delanteros, pero no a costa de quitarle ese privilegio a los defensas, que es lo que está ocurriendo. Si hoy en día ser defensa, me vaya a disculpar, es una putada. Una putada, porque es que no puedes meter la pata en ningún lado, no puedes meter un brazo en ningún sitio, no puedes hacer absolutamente nada. O sea, ya incluso ya no tratamos de valorar ni siquiera la intencionalidad o no. O sea, que eso ya no tiene ninguna importancia. A poco que levantes un poco el brazo y lo metas donde no debes, te estás en la calle. Y a mí me parece que eso es ir en contra también del espectáculo y en contra del propio deporte, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y te hablaba David del debut, y nosotros, bueno, estás en el Bigote de Abadía, en homenaje a Agustín Abadía, ¿no? Como pionero del fútbol de los 90. Y tu primer partido en Vallecas también lo jugaste en este caso contra el Logroñés del Toto Abadía, que de hecho metió gol de penalti. Así que también un poco de homenaje en ese sentido. Pero bueno, Pablo te va a recordar algunos nombres. Sí, Paco, fuera de micro te decía que bueno, jugar de defensa central es siempre pues, una posición complicada, lo acabas de decir tú ahora, que ahora hoy en día más. Pero en este caso quiero que hagas memoria de todos los delanteros con los que te has enfrentado, que han sido de todo tipo de niveles, de formas y colores. Si me tuvieras que decir aquel delantero que más complicado te lo ha puesto o más difícil de cubrir, ¿qué nombre se te viene a la cabeza? Hombre, yo he tenido la gran suerte, creo que es una gran suerte, de encontrarme una temporada en mi vida de jugador donde posiblemente ha habido delanteros que quedarán en la historia. No estoy hablando solo de buenos delanteros, sino delanteros que cuando la historia eche la vista atrás, sus nombres van a estar ahí. Si me tuviera que quedar con uno, pues posiblemente sería con Ronaldo. Como dicen en Madrid, Ronaldo el bueno. Ya sabemos quién es. ¿Sabéis quién es? ¿No? Bueno, pues eso. Es que es curioso, ¿no? Muchas veces habla de Ronaldo y te dicen, ¿pero Ronaldo cuál? ¿El bueno o el malo? Bueno, pues el bueno. El bueno. Imagínate cómo sería para que digan que el otro es malo, que el otro es otro de los que va a quedar para la historia, ¿no? Pero Ronaldo, sobre todo en su primera época del Barça, era un jugador totalmente imparable. Es decir, era de los jugadores, de los pocos jugadores que he visto yo, primero que ganaba partidos él solo y segundo que los ganaba cuando él quería. Sí, no, Ronaldo era impresionante, fue espectacular, era el Michael Jordan en aquel 96-97 que me acuerdo y la verdad que fue el que dio color a aquella liga. También te quería preguntar, como central me imagino que hayas tenido compañeros de zaga y para cubrir a esos grandes delanteros entiendo que has tenido que tener compañeros con los que mejor te entendías, en unos equipos o en otros, Zaragoza, Depor, Rayo. ¿Con qué compañero de zaga es con el que mejor tú crees que te has entendido? Bueno, me he entendido bien con todos. Es decir, yo era una persona que no que me adaptara, ¿no? Porque cada uno, bueno, pues teníamos nuestra forma de jugar, pero más o menos en aquel momento a los defensas se les pedía cosas muy claras, ¿no? Entonces era muy difícil equivocarte,
Pero sí es verdad que he tenido también la gran fortuna de jugar con grandes compañeros. Hombre, resaltar a uno parece como dejar un poco en menosprecio al resto, ¿no? Pero si tuviera que quedarme con uno con el cual me llevo muy bien, es un gran amigo y la verdad que congeniamos muy bien y creo que hacíamos una buena pareja centrales, me quedaría con Xavi Aguado. Con Aguado. Sí. Que yo era una hermanita de la caridad comparado con él. O sea, imagínate de lo que estamos hablando. La verdad que Paco Gémez Aguado suena muy bien. Yo no sé si sonaba bien, pero ahí estuvimos. Vale, también te quería preguntar, has jugado en grandes equipos, selección española, nivel futbolístico puntero. ¿Qué compañero de vestuario es para ti el que en cuanto a calidad técnica más te ha impresionado? Es decir, el mejor compañero que he tenido yo de vestuario ha sido este. ¿Quién sería ese? En cuanto a calidad técnica, Sí. posiblemente Bebeto. Era, sobre todo, yo creo que no he visto a nadie rematar como remataba él. Que yo haya visto en el día a día, ¿no? No en el día a día. O sea, daba igual cómo le echaras el balón, él sacaba su recurso para que el balón fuese siempre entre los 3 palos. A mí lo que más me impresionaba cuando jugaba con él y cuando lo veía entrenar, sobre todo, muchas veces se quedaba él, la capacidad que tenía para utilizar siempre el contacto adecuado para que el balón por lo menos fuese entre los 3 palos. Yo he sido, de aquella época, junto con Hugo Sánchez y no sé si alguno más, el que más capacidad tenía para meter un balón entre los 3 palos. Era algo de verdad digno de ver. Qué curioso porque muchos entrevistados que hemos tenido por aquí coinciden en Bebeto. Yo creo que es el más votado. El más votado. Pero bueno, me acuerdo, fíjate que yo llegué el primer día que llegué yo vi unas botas por allí y digo, coño, ¿hay un niño por aquí o qué? O sea, él tenía un 36, tenía un pie así. ¿Verdad? Un pie de un niño, o sea, las botas eran de risa. Yo me ponía las botas al lado mío, yo que tengo un 44 y parecía que... y yo creo que ese pie tan pequeño tenía la capacidad para ponerlo de cualquier manera y golpear el balón de cualquier forma, ¿no? Sí, yo como el pie tan grande a mí no me cabía, ¿no? Pero a ver si él que lo tiene tan pequeñito si era capaz de... Y le veías golpeos que yo no se lo he visto hacer a nadie, ¿no? Sí. Y mira que tú golpeabas bien, que te lo reconoció Jukic en un entrenamiento, ¿no? Bueno, yo golpeaba bien con otras cosas, pero con los pies precisamente no era yo muy... Bueno, no era, a ver, no es que fuese un torpe, pero no era lo más destacable, vamos. Pero bueno. David, vamos con otra etapa de Paco, ¿no? Sí, quería repasar contigo, Paco, también tu debut internacional, porque como decíamos antes, aparte del debut en Primera División, el debut con la selección yo creo que es otro de los días más importantes, ¿no? en la carrera de todo futbolista. Entonces, me gustaría que nos contases, también de la mano de José Antonio Camacho, como pasó con el debut en Primera, cómo fue tu debut con la selección, cómo te enteraste de la noticia. Bueno, José Antonio Camacho ha sido una persona muy importante en mi vida, deportiva y personal, porque ahora, siempre desde aquel entonces hemos sido grandes amigos. Compartimos momentos de vez en cuando y la verdad que yo de José Antonio aprendí muchísimo, tanto para jugar como luego para entrenar. Y ha sido pues, la persona más importante porque los momentos más decisivos de mi carrera deportiva han venido de su mano, ¿no? Entonces aquel día, si no recuerdo mal, pues ya estoy mayor y la memoria me falla de vez en cuando, creo que fue un 16 de septiembre del 98, mi debut en Granada contra Rusia, que además jugaba un compañero mío cuando yo estaba en Zaragoza, que era Radimov, pues es otro de los días que no voy a olvidar jamás en mi vida. Y yo estaba en Zaragoza, había justo llegado a Zaragoza y fue mi primera convocatoria. Y claro, a mí la gente me llamaba para contármelo y yo digo, te están bromando. Porque tampoco, claro, los que me llamaban yo no los conocía. Me llamaba un tío, oye, soy del periódico, oye, mira, que ha salido la lista. Yo recuerdo que estaba con mi mujer paseando por Zaragoza, que ha salido la lista y está en la lista y tal. Y yo, bueno, vale, sí, estoy muy contento. Y yo le decía, me ha llamado un tipo que me ha dicho que estoy en la lista de la selección. Claro, la primera llamada no le... Te crees que es medio de broma y tal. Claro, pero luego que son otras, y ya son otras, y ya entonces ya empecé yo a mosquearme, ¿no? Y ya vino una del club en la que ya me llamaron, oye, Paco, que acaba de llegar la convocatoria de Camacho y que está en ella, ¿no? Entonces ya dije yo, mire, pues esto de broma tiene poco.
Pero sí es verdad que la primera noticia pensé que era una broma. Pensé que era una broma porque yo no había hecho nada más que llegar a Zaragoza. Prácticamente no había jugado un par de partidos con el Zaragoza. Ya te digo, esto fue a 1 de septiembre, cuando la liga entonces empezaba el 1 de septiembre, si no recuerdo mal. Y claro, bueno, pues verte ya en la primera convocatoria que daba Camacho, pues no estaba en mis planes, ¿no? Y bueno, ya te digo, así me enteré de la noticia y bien, bueno, pues esa fue la primera, ¿no? Y dentro de tu experiencia en la selección, me gustaría recordar en concreto la Eurocopa del año 2000 y en concreto el partido de cuartos de final que caéis contra Francia. Y aquí me gustaría hablar contigo de un nombre propio, que no es el de Raúl, sino el de Pedro Munitis, que nosotros como santanderinos y racinguistas recordamos que aquel partido le volvió totalmente loco a Turán, que después reconoció que había tenido pesadillas con el cántabro. ¿Cómo viste aquel partido de Pedro Munitis? Pedro yo creo que ha sido un jugador infravalorado. Es decir, un tipo que ha jugado en el Madrid, que ha jugado en la selección, pero sobre todo que ha jugado en el Madrid. Creo que no se le da, o por lo menos así lo veo yo, ¿no? Y ojalá me equivoque, pero creo que no se le ha dado el sitio que debería. Pedro era un jugador excepcional y una persona mucho mejor que como jugador. O sea, difícilmente te puedes encontrar un tipo mejor que Pedro. Para mí yo me llevaba muy bien con él porque es un tío que me encantaba, ¿no? Es un tío transparente, un tipo siempre risueño, siempre con una sonrisa en los labios, siempre con un mensaje de ánimo. Y creo que es un jugador tremendamente importante y que a lo mejor no se le ha dado esa importancia, ¿no? Yo que he sido compañero suyo y yo que lo he tenido que marcar a él, ¿no? En equipo, sí que se la doy. Así que desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a Pedro. Y ya te digo, Pedro es que era un tipo capaz muy difícil de marcar. Es de esos jugadores que tú dices, bueno, es pequeñito y tal. No. Era un tipo que tenía recursos por todos lados, fortísimo, lo veías pequeño y decías, no, con este puedo yo. Chocabas con él y era como si chocaras contra una pared. Era un tipo fortísimo y luego esa rapidez que tenía de salir en 2 metros, de ponerse a 100, era complicado, era muy difícil de marcar. Entonces, bueno, estaba hablando de Turán, que posiblemente ha sido uno de los mejores defensores de aquella época y yo creo que todavía lo anda buscando por allí, por el campo, ¿no? Pero Pedro es un tipo y ha sido un jugador para mí excepcional que, bueno, que es mi punto de vista, que creo que no se le ha dado el valor que realmente tiene. Y luego llegó para todos la decepción con aquel fatídico penalti. ¿Cómo lo vivisteis desde dentro? Bueno, a mí los penaltis fallados me persiguen. No sé cómo... yo lo recuerdo perfectamente a Raúl. Date cuenta que Raúl era un crío. Había hecho nada más que empezar su carrera, ¿no? Había renovado con el Madrid. No sé si acordáis, por aquel ya famoso, los primeros... de las primeras... Yo creo que fue el primer jugador que ganó 1.000 millones de pesetas o 6 millones de euros, ¿no? Al año. Y aquello nos pilló en la convocatoria de la selección, ¿no? La renovación de Raúl por el Madrid, bueno, fue una notición aquello. Pero claro, es que Raúl en aquel momento era un tío que se le veía que iba a ser un fenómeno, sin lugar a dudas, como se ha sido, pero es que en aquel momento era un crío, ¿no? Y yo lo recuerdo, siempre recuerdo esta anécdota, ¿no? De cómo lloraba en la ducha, ¿no? Yo me acuerdo que me metí incluso con ropa, me metí con él a darle un abrazo y tal, porque bueno, era un tipo que estaba totalmente desconsolado, ¿no? Por fallar un penalti y por saber sobre todo lo que ese penalti hubiera supuesto, ¿no? Que yo creo que nos hubiera metido de lleno en poder haber competido con Francia de tú a tú, la Francia que lo ganó todo. Y él en aquel momento pues sabía de la importancia de ese penalti fallado, ¿no? Entonces, verlo en la ducha llorando como si hubiera perdido a la persona más querida de su familia, pues te hace sentir que el fútbol muchas veces va más allá, ¿no? de ganar o perder, ¿no? Te hace hacer cosas que posiblemente ninguna otra faceta en la vida te lo haga. Y bueno, se falló porque se tuvo que fallar. Yo muchas veces no le doy mucha vuelta cuando pregunto también por el penalti de Yuki. Digo, pues mira, pues se falló y se tuvo que fallar. Las cosas en el fútbol pasan por aciertos y por errores. Y la verdad que en ese momento, bueno, pues se falló ese penalti y no se le puede reprochar absolutamente nada a Raúl, que fue el que cogió el balón, el que lo puso allí, el que estaba decidido a tirarlo, el que estaba convencido de que lo iba a marcar, ¿no? Pero sí que es verdad que las reacciones finales, sobre todo esas reacciones que se ven, que la gente no las ve,
y que se producen dentro de los vestuarios cuando se produce alguna tragedia deportiva como esta, creo que deberían saberse, ¿no? Porque dicen mucho de las personas, dicen mucho de los deportistas, el que un tipo sea capaz de sentirse tan mal, ¿no? Como para llorar desconsolado a gritos, como yo te digo, como si hubiera perdido a su padre o a su madre en aquel momento, ¿no? Y esas situaciones que nosotros sí que vivimos, las vivimos dentro, ¿no? Y que pudimos aprender de ellas, pues yo aprendo siempre mucho de todo lo que veo alrededor. Me decía que Raúl iba a llegar lejos porque tenía ese carácter y sufría, ¿no? Y sentía lo que pasaba en el campo y lo que hacía, ¿no? Y eso es fundamental para una carrera deportiva longeva y exitosa como la que ha tenido él. Y por cerrar esa etapa internacional, Paco, ¿tienes la espina clavada de no haber ido al Mundial del 2002? José Antonio Camacho había apostado por ti, como vemos, hasta pues en tanto a nivel de clubes como la selección. ¿Contabas con que te llevase también al Mundial? Bueno, sí, esa ilusión la tenía, ¿no? Yo jugué prácticamente no, creo que jugué casi todo el clasificatorio, pero fue un regalo tan grande los 3 años en la selección que no puedo reprocharle a nadie, ni a nadie, no, que no me lleve, ni muchísimo menos a Camacho, que no me llevara al Mundial, lo que me hubiera gustado, por supuesto. Pero el regalo tan grande que me dio de poder estar 3 años entre los mejores, jugar un europeo, jugar el clasificatorio del Mundial, eso está por encima de cualquier otra reflexión que podamos hacer, ¿no? Estoy eternamente agradecido a la Federación, por supuesto a José Antonio, de hacerme vivir el sueño más grande de mi vida como deportista. Y no me planteo ni valoro ahora por qué sí o por qué no, si pude o si no pude ir al Mundial, ¿no? Empezó cuando empezó, se acabó cuando se acabó. Yo hice todo lo posible por estar el máximo tiempo entre los mejores y en la selección, y si Camacho en aquel momento decidió que había otros para llevar, por supuesto que seguramente que llevaba razón. Bueno, te quitaste por lo menos el arbitraje de Liniers del Mundial de 2002, que entiendo que tranquilo no ibas a estar. Eso que ganaste. Seguramente lo hubiera perseguido por la banda, o sea que casi mejor no haber ido. Por eso, yo creo que el que más lo agradeció fue él. Que hablabas de vestuarios, ¿no? De un poco lo que significa el fútbol dentro de esas 4 paredes, ¿vale? Y nosotros te queremos preguntar por el famoso partido del Depor Valencia del 94, pero no por el penalti. Queríamos saber cómo se vivía en el vestuario antes del partido, es decir, cómo se gestiona esa emoción, esos nervios, esa ilusión también, ¿no? Mira, si te digo la verdad, nosotros sabíamos que íbamos a ganar. Estábamos convencidos de que íbamos a ganar el partido. Es verdad que el Barça había hecho una segunda vuelta espectacular, creo que se dejó solo un punto o algo así, no fue recortando la distancia, pero llegamos al último partido dependiendo solo de nosotros, ¿no? Nosotros ganando nuestro partido éramos campeones de liga. Y el convencimiento era tal que no dudábamos, ¿sí? Cuando saltamos al campo no creo que hubiera ninguna duda, ¿no? Luego el partido fue como fue, ¿no? Y la verdad que fue dramático, ¿no? Y fue una tragedia el no ganar una liga de esa manera, ¿no? Pero éramos todos conscientes de que estábamos a punto de hacer historia, ¿no? Hombre, y eso genera mucha presión y genera mucho nerviosismo, ¿no? Por lo que se vivía en la ciudad, ¿no? Esa semana, y era espectacular, fuese por donde fuese, solo se veían banderas del Deportivo, coches pintados del Deportivo, la gente con la camiseta del Deportivo, o sea, era una auténtica locura, ¿no? O sea, si nosotros estábamos convencidos de que íbamos a ganar, la gente ni te puedes imaginar, ¿no? O sea, es que no había otro pensamiento en La Coruña. Y por eso me resulta tan extraño que no ganáramos aquel partido sin necesidad de llegar a ese penalti, ¿no? Que, bueno, el fútbol muchas veces tiene esas cosas, ¿no? Pero creo que lo que se vivió esa semana en Coruña difícilmente se va a volver a vivir. Y que acabó trágicamente, ¿no? Aunque menos mal que luego, bueno, el Deportivo ganó otra liga, un poco más tarde, pero sí es verdad que da la oportunidad de muchos de nosotros de ganar una liga que luego no hemos tenido ocasión de poder ganar con otros equipos, ¿no? Y ya te digo que, bueno, en el vestuario nunca jamás nadie le vimos una duda en absoluto. Y bueno, pues se nos escapó porque en ese partido, bueno, pues no estuvimos a la altura también de lo que se nos pedía, ¿no? Nosotros teníamos que ser campeones, teníamos que ganar en nuestra casa a un equipo que, bueno, que no se jugaba prácticamente nada y no fuimos capaces de hacerlo. O sea, que los únicos responsables de no ganar aquella liga, indudablemente, fuimos nosotros.
Vamos a ver lo que nos han dejado los seguidores, ¿vale? No nos responsabilizamos, así que Ángel te las va a tirar. Exactamente. Pues mira, Paco, lo que más me ha llamado la atención es que la tónica general de las preguntas es, pues, por ejemplo, Rubén Serrano, que entrene al Elche, es el Bielsa español. Fede Ríos, volverías a entrenar al Córdoba. Richard Morar, lo mismo, que si vuelves al Córdoba. Luego, Bobolas pregunta que si entrenarías ya mismo al Atlético de Madrid. Es decir, la gente quiere que entrenes a sus equipos o que si volverías a equipos en los que ya has estado. Mira, incluso por el Ibiza me preguntan que hace muy poco que has estado allí. Entonces yo te quiero preguntar, Paco, si habría algún equipo al que tú no irías. Bueno, es una pena que no haya ninguno de estos que quieren que vaya a entrenar que sea presidente del club, entonces lo tendríamos más sencillo, ¿no? Y me pregunta, ¿algún equipo al que yo no fuese? Sí, pues no sé, igual por rivalidad con algún equipo en el que hayas estado o porque no te gusta la ciudad o lo que sea. No. Yo soy un profesional. Yo voy donde me llaman y donde quiero estar, es verdad. Es verdad que los entrenadores cuando empiezan, muchas veces, bueno, pues para empezar, yo que he empezado desde abajo, desde tercera división, tanto como jugador. Yo tengo algo común de jugador y de entrenador, y es que he jugado y he entrenado en todas las categorías del fútbol español, en tercera, segunda vez, segunda y primera. Entonces conozco todos los tipos de fútbol que hay, ¿no? Que te puedo asegurar que no son iguales, sobre todo a la hora de entrenar. A la hora de entrenar no es lo mismo pues, entrenar un equipo de tercera división que entrenar uno de primera, indudablemente. Pero te comentaba que muchas veces cuando empiezas tu carrera, hombre, pues te metes, lo que quieres es meterte, ¿no? Y yo empecé en Alcalá de Henares, que fue el equipo que me dio la oportunidad, y empecé en tercera división, ¿no? Y no se me cayeron los anillos ni muchísimo menos. Y te digo esto porque es verdad que a medida que va pasando tu carrera, ¿no? Hombre, pues intentas elegir, siempre que puedas elegir, intentas elegir tú los proyectos, ¿no? Llega un momento en el que cuando tienes cierta independencia y puedes valorar y puedes elegir, pues bueno, dejas pasar alguno, ¿no? También es verdad. Pero no lo dejas pasar porque no quieras ir, ¿no? Lo dejas pasar por otras situaciones. Yo no hay ningún sitio en el que yo diría ahora mismo, a ese equipo no entrenaría. No. De hecho, hay equipos, no mucho, pero hay equipos que, por ejemplo, yo iría a entrenar incluso en la categoría en la que están, en primera ref, que por ejemplo el Córdoba, ya que la ha sacado a colación. Es decir, no es una cuestión ya de a dónde no quieres ir, que creo que no, yo soy un profesional y yo valoraré todas las ofertas que me lleguen, sea de donde sea. Jamás le he dicho a un equipo de no escucharlo. Siempre, porque creo que se merece mucho respeto. Cuando alguien se acerca a ti para pedirte ayuda y para proponerte que seas entrenador, creo que lo mínimo que se merecen es la atención, ¿no? Ya que han entendido que tú eres la persona adecuada. Luego se podrá llegar con ellos a un acuerdo, no, pero jamás le he dicho a un equipo que no me sentaba con ellos o que no iba a atender su propuesta o que no la iba a estudiar. Y entonces, bueno, pues me preguntas por si hay algún sitio al que no iría. No. Así a bote pronto no. Perfecto, Paco. Mira, nos pregunta Melba con Morón que si prefieres el fútbol de antes o el fútbol de ahora. Y es muy buena pregunta porque les conoces perfectamente los dos fútbol, uno como jugador y otro como entrenador. Yo me quedaría entre un 50-50. Es decir, creo que ahora hay cosas que se han mejorado y creo que hay cosas que se han empeorado. Entonces, me quedaría con muchas cosas de mi época que creo que son buenas y que creo que no pasarán nunca de moda, es decir, que perdurarán en el tiempo. Y me quedo con todas las mejoras que ha habido, porque indudablemente el paso del tiempo hace que desarrolles, ¿no? y que mejores. Y es verdad que a la hora de tomar decisiones para mejorar, muchas veces te puedes equivocar y empeorar. También puede pasar. Pero es verdad que el fútbol ha tomado decisiones que han sido muy positivas, ¿no? Y que yo creo que son buenas para el fútbol. Creo que hay otras que no son tan buenas. Entonces, si me dice de quedarme con uno o otro, yo me quedaría con una mezcla de los dos, ¿no? De todo lo bueno que hay ahora y de todo lo bueno que había antes, creo que sacaríamos un deporte llamado fútbol, que sería, no vamos a decir perfecto, porque la perfección es complicada de conseguir, pero sí que se acercaría bastante a lo que todos nos gusta como deporte, como fútbol, ¿no? Entonces, bueno, si se pudiera hacer eso, creo que sería perfecto, ¿no? Pero es verdad que, bueno, los tiempos evolucionan
las cosas van cambiando y seguro que los cambios, que todos los cambios, que vuelvo a repetirte, creo que se hacen con la idea de mejorar, pero que creo que en algún caso lo que se hace es empeorar. Mira, Paco, nos pregunta Nazma Rafa si prefieres posesión o resultado. Bueno, es que la posesión del fútbol por sí misma no te lleva a ningún sitio. Yo siempre digo en todas las charlas y a los jugadores, sobre todo les digo, mira, nosotros somos un equipo que queremos el balón, nosotros somos un equipo que valoramos la posesión del balón, pero la posesión sin progresión en el juego, es decir, sin buscar la portería contraria, lo único que haces al final es meterte en un lío. Es decir, cuando habla la gente habla de posesión, hay que hablar de posesión efectiva, ¿no? Es decir, ¿qué haces con el balón mientras lo tienes? Esto del fútbol ya está inventado. O sea, el fútbol tiene dos sentidos. Uno para la portería contraria y otro para la tuya. No hay más. No hay más sentido del juego. Hay muchas direcciones, pero sentido solo hay dos. Cuando no tienes el balón, tienes que intentar defender tu portería. La puedes defender más atrás o más adelante, eso es otro tema. Y cuando tienes el balón, tienes que atacar sobre la portería contraria. Entonces, yo quiero el balón para ganar partido. No es una cuestión de que la posesión y no. Yo quiero el balón para ganar partido y creo que teniendo más tiempo el balón, buscando portería contraria, tenemos más posibilidades de ganar partido. Pero la posesión por sí sola, ¿no? Que yo creo que es algo que se ha interpretado mal, ¿no? Cuando ha habido estos momentos, ha ganado la posesión pero ha perdido el partido. Bueno, pero es que hay que ver dónde has tenido el balón y si esa posesión ha sido intrascendente o ha sido efectiva, ¿no? Ese es el estudio que hay que hacer de la posesión, ¿no? Todo lo que se hace en fútbol, bajo mi punto de vista, tiene que ser para ganar partidas. Tiene que ser para conseguir resultados. Hay gente más resultadista que le da más resultado global al valor final del score, ¿no? Pase lo que pase durante el juego, no es mi caso. Y hay otra gente que sí que valoramos ganar partidos, por supuesto, pero haciendo unas determinadas cosas porque entendemos que haciendo esas cosas vamos a tener más posibilidades de ganar partidos, ¿no? Aquí, Paco, se abre un debate que podríamos estar horas y me encantaría estar horas con este debate, pero bueno, el tiempo es el que es y tenemos muchas ganas de los juegos, ¿vale? Entonces, el primero te lo va a contar Pablo y yo creo que a ti también te van a gustar. Sí, Paco, este juego se llama el juego de los nombres propios. Yo te voy a decir una serie de nombres y tú me los tienes que ir definiendo, si puedes, con una palabra, ¿vale? ¿Con una nada más? Bueno, te puedes explayar un poquito, ¿eh? Tampoco pasa nada. Intentaremos que no venga. Vamos con el primero, es fácil. Wilfred. Oh. Me has dado en el corazón. Voy a contar si me permites, voy a contar una anécdota cortita. Wilfred, sabéis que nos dejó por una enfermedad. Y yo tuve la gran suerte de verlo justo el día antes que murió en el hospital. No sé si os acordáis de Wilfred. Wilfred era un tipo que pesaba como 90 kilos. 90 y pico kilos. Ese sí que ha sido el tipo, yo creo que más fuerte que he visto en mi vida. O sea, era mármol puro, lo tocaras por donde lo tocaras. Era un tipo excepcional. Y recuerdo ir con el delegado del Rayo, que también fue compañero suyo, Miguel Ortiz, justo al hospital, si no recuerdo mal, era o Alcalá de Henares o Torrejón. Y yo cuando entré y lo vi, yo le dije a Miguel, digo, este no es Wilfred. O sea, era un tipo que pesaría como 40 kilos. Totalmente, bueno, pues eso, al día siguiente falleció, ¿no? Entonces, si yo tuviera que definir a Wilfred con una palabra bueno, yo podría estar aquí hablando de Wilfred toda la noche para intentar definirlo y seguramente me quedaría corto. Creo que si tuviera que decir una palabra de él, creo que diría bondad. Era el tipo más bueno que yo me he encontrado en mi vida. Sí, la verdad que se notaba. Tipo excepcional. Se notaba bastante. Vale, pues nada, seguimos con otro nombre. Este es un poco más simpático. Seguramente te esbozará una sonrisa. John Benjamin Tosak. Este era peculiar, un tipo peculiar. También el pobre anda, también no sé si, pero bueno, la última noticia que tenía era que había cogido COVID, que estaba bastante jodido el pobre, o sea que esperemos que se haya recuperado. Y John era un tío peculiar, para lo bueno y para lo malo. Es decir, era un tío que no caía, no era un tipo que pasara desapercibido, bajo ningún concepto. Vale. El siguiente, Donato. Donato es amistad pura. Es decir, Donato es un tipo que
Yo creo que no lo he visto nunca enfadado. Mira que he estado años con él y sigo viéndolo porque vive con su mujer en Coruña y vamos a jugar algunos campeonatos de golf juntos que nos invitan y tal. Yo creo que a Donato no lo he visto enfadado en la vida. O sea, es un tipo que siempre positivo, siempre con una sonrisa, siempre con ganas de dártelo todo. Es decir, por eso, creo que es posiblemente el mejor amigo que nadie pueda tener. Muy bien. El siguiente es Juan Malillo. Incomprendido. Juanma ha sido uno de los mejores entrenadores que yo he tenido. Yo creo que un adelantado a su época y que, bueno, es verdad que podemos valorar lo que ha hecho en su carrera deportiva, pero un tipo que sabe de fútbol para aburrir. Perfecto. Voy con otro. Kili González. Oh, mala hostia. Hijo puta. Yo me he pegado con Kili en el vestuario, ¿no? ¿Ah, sí? Pero a piñas, los dos, sí. Y lo quiero con locura. Era un tipo, ¡buah! Pero es de los que yo quiero en mi equipo. O sea, es de los que tú dices, dame a este más cabrón en mi equipo, este lo quiero yo, pero para siempre. Ah, claro, os pegaríais en algún entrenamiento, me imagino en el Zaragoza. Sí, un entrenamiento, después del entrenamiento en Zaragoza, sí. Madre mía. Uf, vale. Seguimos con No te voy a decir quién ganó, pero... Seguimos con Yalmiña. Ah, genio. Talento puro, Si ese cabrón hubiera querido, hubiera sido uno de los mejores jugadores de la historia. No he visto a nadie con tanto talento a la hora de interpretar qué hacer con un balón. Era algo espectacular. Es que tengo la duda, porque también jugaste con Rivaldo y no sé con quién de los dos te quedarías. Hombre, mira, si te digo la verdad, son dos jugadores distintos, diferentes. Sí. Escoger a uno es como si me preguntas a qué quiero más, mi padre o mi madre, ¿no? Pues, pero Rivaldo era... no tenía tanto talento como Yalmiña, pero sí tenía muchas más cosas que Yalmiña, muchas más, sobre todo condiciones físicas, de competitividad, de profesionalidad, ¿no? de tener muy claro lo que quería. Yalmiña era, pues eso, como todos los genios. Y como el aire, ¿no? Un día venía para un lado, otro día iba para otro, pero, hostia, cuando el aire iba a favor, cuidado que no había otro como él, ¿eh? Es un tipo, y buen tipo también, ¿eh? Mira que la gente ha hablado mucho de él. Yo soy compañero suyo, soy amigo suyo y un tío excepcional, pero con el balón en los pies, yo creo que no le tiene que envidiar nada a nadie. Y ya por último, la más complicada, Paco Gémez. Yo soy un currante toda la vida y lo seguiré siendo. No me considero... sí me he considerado siempre un muy buen profesional donde quiera que he estado. Nadie puede criticarme absolutamente nada en cuanto a profesionalidad, en cuanto a dedicación. Creo que es la base de lo que... Yo soy una persona siempre, no voy a decir limitada, porque no es la palabra, pero yo soy una persona que cuando miro hacia atrás, ¿no? y veo lo que he hecho en mi carrera, y creo que todavía me faltan muchas cosas por hacer, pero siempre digo, joder, qué bien he utilizado mis recursos, ¿no? Y dentro de esos recursos estaba el ser disciplinado y el ser trabajador. En eso no me ha ganado nadie. Nunca. Yo siempre le digo a los jugadores que muchas veces prefiero a un trabajador que a un talentoso. Porque el trabajador tiene conciencia de cuáles son sus virtudes y sus defectos y el talentoso muchas veces no. Esa famosa frase de Dios le da pan a quien no tiene dientes, en el fútbol es muy fácil de ver, ¿no? Y yo siempre he sido un currante, he sido un tío trabajador, un tío que nunca me ha dado miedo a nada, siempre he afrontado todo lo que me ha venido con valentía y así quiero que sean mis equipos ahora cuando juegan al fútbol y sigo igual, ¿no? Sigo siendo una persona trabajadora, una persona que le encanta mi trabajo, que le encanta mi profesión, que me encanta el fútbol me lo ha dado todo, absolutamente todo. Es verdad que también me ha quitado muchísimas cosas, muchísimas, ¿eh? La gente cree que el fútbol solo da, no, el fútbol quita muchas cosas, muchísimas, más de las que la gente se puede pensar y cosas importantísimas para una persona. Pero es un bagaje también que hay que pagar, ¿no? Estaría bonito que solo te diera cosas buenas y que no te diera cosas malas, ¿no? Pero siempre me he considerado un gran profesional, un trabajador
insaciable de no acabar nunca. Y creo que esa es la gran virtud que tengo, ¿no? De no dar nada por sentado, de seguir siempre trabajando, de ser fiel a mis ideas, eso también, ¿no? De ser muy fiel a mis ideas, eso se lo debo a mi padre. Y bueno, y de seguir viviendo en un mundo donde cada vez hay más competitividad, donde cada vez hay más entrenadores, donde cada vez es más difícil hacerse un hueco. Muy bien. De los nombres quería focalizar en uno concreto, que ya hemos hablado de él, que es John Benjamin Tosak. Una noche estuve escuchándote en el partidazo de COPE con Juanma Castaño y contaste 2 anécdotas que de cara un poco a los oyentes, me gustaría, ya sé que las habrás contado 10.000 millones de veces, pero me gustaría que los oyentes supieran de ellas. Las 2 están relacionadas con Tosak. Yo te ayudo un poco. La primera es una vez que estabais tirando a puerta en un entrenamiento. No sé si nos puedes contar brevemente cómo fue aquello. Sí, bueno, Tosak tenía un humor británico muy seco, pero el cabrón era gracioso. Había cosas que no te hacían demasiada gracia, pero algunas sí. Cuando bromeabas, sí te hacía gracia. Era un tipo salado. Para ser británico era un tipo salado. Sí, yo recuerdo que en aquel momento había tenido un E15 de tobillo y claro, antes éramos burros por naturaleza, es decir, no nos perdían para perder un entrenamiento, teníamos que estar cojos perdidos. Y yo recuerdo que yo me vendé que el tobillo lo tenía como una bota, me acuerdo perfectamente que me decía, pero vas a salir a entrenar, y tú véndalo, si luego me tengo que quitar, yo me quito, pero yo salgo a entrenar. Bueno, yo entrenaba y tal, claro, sobre todo cuando le pegaba el balón me dolía horrores, ¿no? Y entonces estábamos tirando a puerta y claro, pues yo le pegaba el balón como buenamente podía, sobre todo cuando me llegaba la pierna del que tenía el tobillo malo. Y entonces, claro, pues llegó un momento y le digo, mira, yo no le puedo pegar al balón porque me duele horrores, ¿no? Y dice el cabrón, ya. A mí también me duele cuando te veo pegarle al balón, me decía. y claro, y tú lo mirabas así y lo ves, que el tío tenía gracia, pero las cosas que tenía gracia las tenía, ¿no? Y me decía, venga, vete para adentro, cúrate eso, porque yo la verdad que yo con John jugué todos los partidos, sí. Yo lo mismo que en la época en la que tuve con Arsenio, que bueno, entraba, salía y demás. Cuando llegó John, para él era habitual, era un titular indiscutible. Yo con él jugué absolutamente todos los partidos, ¿no? O sea, que entiendo que era un tío que, bueno, que en cierto modo me necesitaba y me cuidaba, ¿no? Pero sí que me la tiró el tipo, ¿eh? Luego hay otra segunda anécdota que también me hizo mucha gracia. Esta tiene que ver con Tosak y con Donato. Parece ser que las cosas no iban bien en el Depor en aquella temporada y Tosak buscó que alguien levantara la mano. ¿Nos puedes explicar un poco a todos cómo fue aquello? Aquí vienen las cosas donde él no tenía ya tanta gracia, ¿vale? Estábamos un día reunidos, bueno, es verdad que aquel año, fíjate que fue el único año de todos los que estuve yo, que yo estuve 5 años en Coruña, que no nos clasificamos para competición europea, el año de Tosak. Y bueno, llevábamos una racha mala y sobre todo una racha en la que encajábamos más goles de los que nosotros era habitual encajar para la defensa que teníamos, ¿no? Y bueno, y un día en una charla con los defensores, Tosak dice, oye, pues a ver quién tiene algo que decir y tal. Al galés había que entenderlo y había que conocerlo. Y había que decir las cosas en su justa medida, ¿no? Entonces Donato, que lo que hemos hablado antes, que Donato era un tipo que había que comérselo porque era bueno como el pan, con todo su afán de ayudar, porque comentó un tema, mister, es que tal, yo creo que en esto estamos fallando porque no nos encontramos cómodos, porque no sabemos exactamente si hacer esto o hacer aquello, yo creo que deberíamos de entrenar un poco. Bueno, el tipo, de una manera totalmente didáctica para ayudar, pues enfocó su opinión y de hecho la mayoría de los que estábamos allí pues hacíamos así con la cabeza, ¿no? Como diciendo, pues sí, ¿no? Pues más o menos lleva razón. Pero claro, el único que habló fue él, ¿no? Estuvo 2 meses sin ir convocado. y yo me acuerdo que luego lo veía y lo veíamos en el vestuario y le decíamos, Donato, tú ya estás castigado, si tienes que hablar a alguien, habla tú, que tú ya llevas, digo, no, que no hablemos ninguno nosotros, que nos manda también 2 meses para arriba, o sea, que si hay que decir algo, lo dices tú. Y el Moreno, el pobre, pues se reía allí y tal. Pero sí es verdad que lo tuvo en la nevera unos cuantos partidos. El siguiente juego, Paco, consiste en una serie de preguntas cortas para ver si te sacamos alguna anécdota más. Como jugador tuviste 2 de los presidentes más icónicos de la época, que eran José María Ruiz Mateos y Augusto César Lendoiro. Me gustaría que nos contases alguna anécdota con ellos o puede ser, por ejemplo, algún tipo de regalo extravagante que os hiciesen, porque sí que nos ha contado algún invitado, por ejemplo, que Ruiz Mateos
en una ocasión regaló estampitas de la Virgen del Perpetuo Socorro. No sé si recordarás algún regalo así raro, alguna anécdota o... Sí, no, Ruiz Mateo Ruiz Mateo dentro de sus cosas era un tío de los que lo acababas queriendo. Con nosotros se portó muy bien. Yo tengo una anécdota, no regalo, me acuerdo un día que le ganamos al Madrid en Vallecas. Nosotros aquel año le ganamos al Madrid, empatamos con el Barça, le ganamos al Atlético de Madrid. Bueno, la famosa historia del Mata Gigantes, ¿no? Que siempre ha sido el Rayo, pues aquel año fue increchendo, ¿no? Y yo recuerdo el partido después de ganar al Madrid, que claro, estábamos todos, pues imagínate, ¿no? En el vestuario, dándonos abrazos. ¡Oh! Y entra él, me acuerdo, entró con... Él siempre iba impoluto, iba el tipo siempre de traje, de corbata y tal. Y el tipo empezó ya a darse abrazo con todo el mundo, porque estaba también, claro, estaba totalmente, pues eso, metido en la vorágine, ¿no? De haberle ganado al Madrid y con un subidón de la leche, ¿no? Y entonces yo recuerdo que en aquel momento, en aquella época todavía había primas, las primas ya se acabaron, la famosa prima. Y entonces, claro, cuando entró allí, el tipo empezó a saltar con nosotros y tal, y empezamos todos a gritarle: Presi, prima doble, Presi, prima doble, prima doble. Y hay un momento en el que él se para y nos quedamos todos callados, claro, porque todos esperábamos que iba a decir: venga, prima doble para todos, ¿no? Y se queda así y dice: prima doble no, abrazo doble. Y empezó a darnos abrazos a todo el mundo. Y nos quedamos con el abrazo doble y con la prima simple. Vaya, vaya. Creo que contra Barcelona os había prometido un viaje que al final le cambió Camacho por una multa. Sí, bueno, hubo una cosa ahí, bueno, pues que José también, pero bueno, el Presi era muy generoso en ese aspecto, ¿no? Y él lo hacía todo de corazón, y José, claro, pues siempre nos tenía agarrado, como yo digo, agarrado por los huevos para que no nos fuésemos. Entonces, todo lo que él creía que podía servir de distracción para el equipo, pues no le gustaba, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que tuvo ahí sus más y sus menos con el Presi, pero se llevaba muy bien, ¿eh? Se llevaba muy bien. ¿Cuál era el compañero de habitación con el que mejor te lo pasabas? Hostia, el compañero de habitación con el que mejor me lo pasaba. Yo es que para compañero de habitación no he sido nunca, pues soy muy, como yo te he dicho antes que soy muy profesional y tal, yo, sobre todo los días antes de los partidos y tal, yo llegaba y sobre todo ya cuando era veterano, ¿no? Apagaba la luz y allí no hablaba ni el tato, ¿no? Oye, es que recuerdo que empezaban los teléfonos móviles, ¿no? Y yo llegaba allí y siempre ibas un poco con gente que ya lo conocías, ¿no? Y que más o menos tenías las mismas costumbres. Pero seguramente con quien mejor me lo pasé estando de compañero en una habitación fue con dos. Te voy a elegir a dos. Con Ramis, que ahora está entrenador en el Tenerife, y con Juan L. Juan L fue muchos años compañero mío de habitación y era un tipo que me lo pasaba muy bien con él, muy simpático. Como jugador, ¿cuál es la mayor bronca que recuerdas en un vestuario? No personal, una bronca que fuese así de que las cosas no salen como el míster quiere, montan cólera y lo paga con todos. ¿Alguna así? Sí, recuerdo una de Camacho, creo que fue al hilo de eso que nos multó. Mira, íbamos ganándole al Barça, no recuerdo muy bien, pero íbamos ganándole 4-2 o algo así. No recuerdo muy bien el resultado. Y nos empataron al final, creo que fue 4-4, creo que quedamos. Además, yo creo que metió los 4 goles Anton Porster, que en aquel momento era nuestro delantero. No me haga mucho caso, no sé si fueron 3-4, pero bueno, por ahí andaba la cosa. Claro, pero 4-4, a pesar de ir ganando el partido, coño, pues nosotros entramos al vestuario y entramos contentos porque era el Barça. Estamos hablando de un Barça que era la leche aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues empatarle, pues a pesar de que íbamos un poco tal, que nos habían empatado al final, pero, bueno, cuando entró el bicho por atrás y nos vio a todos allí abrazándonos y tal, madre mía, la bronca que nos metió, y de hecho nos multó. Nos multó por celebrar un empate contra el Barça. Es curioso porque es la primera vez que entrevistamos a una persona que ha sido protagonista en otra respuesta, porque esta pregunta se la solemos hacer a los invitados. Y tú fuiste protagonista en una respuesta de uno de nuestros invitados, un delantero muy querido en Santander, famoso por sus goles de vaselina, del que no te voy a decir el nombre, pero que nos contó que en Las Palmas montaste una bronca en el vestuario porque las cosas no salían como tú querías, diste un golpe, llevas una pulsera y salieron despedidas cantidad de bolitas y ellos no sabían dónde meterse. Alguno incluso quería coger la bolita. Digo, dejad la bolita, me cago en Dios, las bolas, ni hostia. Sí, no, yo también las tengo montadas en el vestuario también. Sí.
Sí, me imagino. Pero hay momentos en los que tienes que hacerlo. Es decir, el tema está en aprender cuándo, ¿no? Hay momentos en los que tú tienes que despertar a los jugadores y la única manera de despertarlos es la de ponerlos a un nivel en el que no están, ¿no? Y normalmente una bronca, pero que ellos vean que tú la sientes, suele surtir efecto, ¿no? Entonces yo también por mi carácter, ¿no? Que muchas veces yo también necesito echar toda lo que tengo dentro, ¿no? Y lo intento canalizar para que a ellos les valgan de motivación. Entonces yo también las tengo gordas, ¿no? Y recuerdo que perfectamente aquella de la pulsera, sí. Aparte porque le tenía mucho cariño a la pulsera, o sea, tampoco... Pero bueno, Paco, vamos acabando. Te voy a contar el último juego, ¿vale? Que Venga. es muy sencillo. Es una frase, le falta el final me lo tienes que poner tú, ¿vale? Oye, te das cuenta, ni una sola pregunta de las ruedas de prensa, ¿eh? Yo creo que esto no te lo esperabas. Sí, bueno, no, se agradece, ¿eh? Sí, hombre, claro que se agradece. Hemos intentado buscar lo que no te han preguntado, para que estés a gusto. Al Paco Gémez de hace 30 años le diría que... Hostia, el Paco Gémez de hace 30 años. Le diría que se cuide el pelo. Muy bien. Mira, no me lo cuidé y mira cómo me he quedado. Que sepas que los seguidores nos habían dejado muchas preguntas sobre eso y nos da un poco de reparo preguntarte. No, el pelo es una cosa que es... Mira, se me fue cayendo, me metí a entrenador y ya se cayó por completo. Del todo. Ya el estrés ya te reviento todo. Ya. Pues mira, un problema menos. Sí, sobre todo, y un ahorro en peluquero. También. La espinita que me quedó de mi etapa de jugador fue... Ganar una liga. Lo peor de haber sido futbolista es... Perderme más de la mitad de la infancia de mis hijas y perderme mucho tiempo con mi familia, con mi mujer y mis padres. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... ¿Perdón? Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... Muy divertida. Sí. Sí, me lo estoy pasando bien. Nos alegramos. Además, sabemos que tú eres sincero y que si esto no funciona, no le Sí, vas a yo ya habría dicho, no os oigo, y le hubiera dado el botoncito. Sí. Y la última de todas, el futbolista al que reto venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es... Ay, pues me metí en un compromiso. Voy a decir un nombre, pero lo voy a tener que llamar, lo voy a tener que convencer. Pero bueno, a Rafa Martín Vázquez. Invitado muy top. Sí. Muy top. Oye, pues si se puede bien y si no te lo agradecemos igualmente. Lo intentaremos. Me costará una cena o algo, pero bueno, lo haremos. Bueno, pues te decíamos que te íbamos a ayudar, pero no, en este caso, de momento, hasta que no vayas tú para adelante, no te podemos ayudar con la cena. Pero bueno, oye, Paco, ya hemos terminado, ¿vale? Mil gracias, de verdad, por este momento, por esta horita casi que hemos estado. La verdad que nos ha gustado mucho la entrevista porque, ya te digo, era algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo y sobre todo nos ha gustado verte cómodo. Es lo que más nos ha tranquilizado, que te confieso que estábamos nerviosos. Sí, oye, lo de sentirme cómodo no solo depende de mí, depende sobre todo también de vosotros, ¿no? Y si he estado cómodo, creo que es la mejor noticia que podemos tener, ¿no? De que ha sido una entrevista muy extendida, muy agradable, muy divertida, como he dicho antes, y también se agradece de vez en cuando hacer una entrevista así, ¿no? Que no sea todo tensión y todo... Sí, yo imaginamos que además pues tu carrera de entrenador ha dado muchos momentos de esos. Vamos a hablar de fútbol, que es lo que nos gusta. Así que, Paco, mil gracias para lo que necesites está el Bigote de Abadía y hasta la siguiente, si Dios quiere. Igualmente, el placer ha sido mío y nada, oye, desearos muchísimos éxitos y que pase mucha gente por aquí y que nada, y que esto vaya creciendo y que nos veamos en un futuro, ¿no? Que no sea esta la única, que dentro de unos años pues sigamos pudiendo hacer este tipo de entrevistas. Muy bien. Perfecto, que te podamos ver dentro de poco sentado también en algún banquillo y disfrutando. Siempre, sí, pero que no sea de los acusados. No, de los acusados no, de esos nunca. Perfecto. Pues lo dicho, Paco, mil gracias y... Un placer, muchísimas gracias. Hasta otra, muchas gracias. Gracias, Paco. Hasta otra, Paco, gracias.